que en el registro. Entonces, me faltaba crear el parámetro para exportar el tipo. Ya, y ese era mi error. Que sería ese IFC export type. ¿Ya? Por supuesto están los otros parámetros que se pueden crear para forzar esa exportación. Va a ser un parámetro de texto asignado a parámetros IFC, a todas las categorías. Y ahora sí voy a poder asignar, por ejemplo, a todas estas que son vigas de fundación, el IFC footing, pero habíamos visto que lo que teníamos que asignar el IFC, el footing beam. ¿Ya? Entonces aquí era footing-beam. ¿Ya? Y ahí quedaba correctamente asignado. _beam. Y ahí lo mismo nos pasaba con este, me parece. La roof. Y eso lo vamos a dejar tal cual porque lo estaba exportando como losa, lo estaba exportando bien. Estos eran IFC footing, pero y vamos a decir que eran path footing, path-footing. Perdón, me olvidé seleccionar todos. Ya, y este sealing debería ir aquí en el tipo, y esto debería ser IFC covering, me parece. Pero tiene... Lo vamos a copiar de aquí. Entonces aquí, IFC covering. Ya, y creo que era eso lo que estaba fallando en los tipos. ¿Ya? Aparte, por supuesto que hay que verificar en tablas de planificación, por ejemplo, las vigas, armazón estructural. Ya yo le voy a decir que necesito saber el tipo, necesito saber su no me muestra, a ver. Por reducción no. Voy a poner material para verificarlo. Las justificaciones, seguramente a través de las justificaciones voy a poder ver el tamaño, porque ningún otro forma de sección, a ver. Altura, anchura. Vamos a ver qué leemos con eso. No, no me está leyendo nada.
Déjenme ver si en las justificaciones logramos leer cosas. No, tal parte superior. Hay que revisar nomás el tipo. Voy a irme al 3D y verificar que en el fondo que el nombre sea correspondiente a las medidas, ¿ya? Y revisar que esté correctamente nombrado, que aparezca por ejemplo la unidad. Entonces, porque automáticamente eso también reconoce en BIM Collab el tipo de los elementos. Cuando dice tipo, reconoce inmediatamente el tipo que nosotros tenemos asignado en Revit, ¿ya? O sea, está el nombre, que es viga de hormigón, viga rectangular, 30 por 60, y tiene el ID del elemento, el tag, ¿ya? Y el tipo reconoce el tipo de Revit. Entonces, tienen que ser coherentes, digamos, uno con el otro, el nombre y la medida, ¿vale? Para que sea coherente la información. Yo voy ahora a volver a exportar y verificar los cambios que hice recién al asignar los tipos de IFC. Todavía no me reconoce el material, no sé por qué. Voy a correr la prueba de... Ahí está asignado todos los tipos. Y si verifico esto, es un IFC footing ahora y es un IFC footing BIM. ¿Ya? Entonces ahora sí es una viga de fundación, y si se fijan también ahora, bueno, aparece todo en verde, y el cielo es covering, ¿ya? IFC covering, y es un ceiling, ya no es una losa. Entonces si me voy a las entidades comprobación visual, ahora tengo muchas más clases. Ya tengo vigas, columnas, covering, footing, que son las fundaciones. Se fijan ahí, ahora tengo mucho más categorizado todo esto. Ya, por ejemplo, esas losas podría también, esa de arriba la habíamos categorizado como if slab, es un roof, ¿ya? Esa es if slab y es un floor, ¿ya? Y esta que es losa de fundación, podríamos decirle que se comporte también como tal. Entonces vamos, las IFC, o sea, perdón, las losas de fundación no van a estar en, en fundaciones, ya no van a estar en IFC footing, como ya habíamos conversado cuando vimos este documento anteriormente. Van a estar en los suelos, así esto lo indica aquí. Me dice, las losas de fundación no son representadas en la entidad IFC footing, sino que se utilizan como IFC slab, en la página 19, y su tipo predefinido es base slab. ¿Ya? Entonces, antes, para que ir a la página 19, vamos a ocupar eso mismo. Entonces, digamos que es una losa de fundación. Entonces, IFC slab y base slab. Ya, y vamos a... les voy a cambiar el material, a ver, por otro, a ver si me lo reconoce. Archivo, exportar,
IFC, exportar, sobreescribir. Vamos a ir a recargar. Y vamos a correr de nuevo la comprobación de entidades. Y ahora sí tengo este como un IFC Slab, pero como Base Slab. O sea, tiene distinta clasificación de tipo IFC. ¿Ya? Y solamente para sufrir voy a verificar, no, todavía no sé por qué no reconoce esos materiales. Todo lo demás lo reconoció. Incluso las vigas de abajo las reconoce. No está reconociendo ni pilares ni vigas. Y como esos son IFC footing, ahora lo reconoce, considerando que tiene el mismo material. Tiene que haber ahí un problema de... Vamos a clasificarlo mejor, a ver qué pasa. Vamos a decir que son IFC beam y van a ser vigas comunes y corrientes, beams solamente. Entonces vamos a seleccionarlas todas. IFC beam, estoy al revés. Esto tiene que ser escrito tal cual, es súper importante. Respetar mayúsculas y minúsculas, porque si no, no las reconoce. Y los pilares, están antes, aquí. Básicamente van a ser IFC column y column. ¿Ya? Aquí seleccionar todo. IFC column y vamos a testear ahora. Por supuesto que toda esta tarea es realizada por varias personas, no es por una sola persona. Todo este pimponeo es solamente para poder hacer el ejercicio. No, aún así no me lo reconoce. Algo extraño hay con ese material, con esos elementos. Ya vamos a pasar al punto siguiente para no atrasarnos. El 3.8 aquí no está, pero es para visualizar elementos duplicados. Ya, una opción sería evaluarlo aquí en las colisiones. No sé si hay una específica aquí en BIMCollab para ver elementos duplicados. Modelo versus modelo a lo mejor. No sé, está ok. Ya, yo creo que tiene que ser esa, el modelo versus modelo. Voy a repetir un elemento y vamos a testear un poco BIMCollab. Voy a copiarlo. Voy a seleccionarlo y ponerlo en el mismo punto.
Revit me avisa que hay elementos ubicados en la misma posición, pero a veces cuando uno copia masivamente no se da cuenta, o cuando copia elementos que son modulares, por ejemplo, un departamento, y copias un departamento uno encima de otro, por ejemplo, y a veces se duplican las losas o se duplican algunos muros, cuando pegamos, digamos, un departamento al lado de otro y el muro de traslape se duplica. Entonces, lo vamos a pensar en ese sentido, en que no nos dimos cuenta que el aviso apareció. Voy a exportar. IFC, exportar. Voy a recargar esto. Y voy a evaluar de nuevo ese modelo versus modelo. No, no tiene que ser ese. A ver, estructura versus estructura. No. Está agarrando todo como correcto. Entonces, habría que evaluarlo aquí en Revit, que fue como les mostré ayer a los chicos. Yo voy a ir a colaborar, a comprobar interferencias, como lo habíamos visto unas clases anteriormente. Voy a contrastar el modelo actual contra el modelo actual, y en este caso sabemos que es un pilar, pero la idea es que estos tests se hagan uno por uno. Entonces, si yo digo vigas contra vigas, aceptar, no hay interferencia, está ok. Pero si yo digo pilares contra pilares, me encontró una interferencia. Entonces aquí está, la selecciono y ahí me dice, ya, entonces ahí hay un elemento duplicado, ya, y lo borro, vuelvo a comprobar, pilares contra pilares, y me dice que no hay interferencias. Ya, entonces cuando yo les dije que esa herramienta, más que contrastar modelos separados, es mejor para revisar el propio modelo, el modelo contra el mismo, y así visualizar, por ejemplo, elementos duplicados. ¿Ya? Eso tiene que ver con ese punto del manual de entrega de información. Ya, esta parte de los presets ya lo vamos a ver la próxima clase, porque es más amplia, es más largo, ¿ya? Y un poco más complejo, para que, básicamente eso es para que los presets, que ya habíamos hablado un poco, que son los conjuntos de información que tiene cada elemento. Por ejemplo, esperen, voy a restaurar la vista, ahí sí. Por ejemplo, las columnas, ¿no es cierto? Aquí tienen el preset wall, o sea, perdón, el preset column, common, ya, o sea, son todas las características, los parámetros, digamos, comunes entre las columnas, y tienen que cumplir un cierta, digamos, ese está definido, digamos, por el estándar IFC, y el estándar nacional toma ciertos parámetros que sí o sí tienen que cumplir. En este caso, hay algunos nomás, y si yo me voy a la ficha de pilares, columnas, ya me pide ciertos parámetros. Hay algunos que son del preset wall, o sea, perdón, del preset column common, y otros que son específicos de, de otros. Entonces, hay que cargar, digamos, ese tipo de parámetros, ¿ya? Y la idea es que después, cuando uno pincha aquí, estén los que tienen que estar, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver después.
Y vamos a verificar esto. Los elementos de carga. Dice, asigne propiedades load bearing a los elementos cuando corresponda. Ya es un parámetro booleano de verdadero y falso. Ya load bearing significa que tiene carga. Un elemento, si evaluamos esto, elementos de carga, nos dice que todo es un elemento de carga salvo la escalera. Dice, los que no son elementos de carga no aparecen aquí. ¿Ya? Y si la escalera, por ejemplo, fuera un elemento de carga, eh, habría que señalarlo. Por ejemplo, las fundaciones. En este caso no están ni las vigas de abajo. Vamos a revisar eso. Entonces, si yo reviso, dice uso estructural, Jacena, y según esto debería ser, vamos a revisar. Mm, Porque aquí en las vigas vamos a cambiarle esto. Bueno, en realidad esto depende del parámetro eh, estructura. Si está prendido, estructura, parámetro estructura, si está prendido. ¿Ya? Y en el caso de vigas y, y fundaciones no aparece el parámetro como tal. Entonces, no, más allá de activar el modelo analítico, que para este caso no sirve, no, no lo pide así. Entonces, si yo tengo un muro, también deberíamos, eh, si yo coloco un muro y es un muro arquitectónico o de tabiquería o de partición, entonces vamos a separar aquí dos tipos. Este lo vamos a colocar eje de núcleo y lo vamos a desplazar al eje. Ya. Y eso lo vamos a dejar tal cual. Si me voy al 3D, tengo dos muros. Este, ni siquiera ahí. Este no tiene pinchado estructura. Y este, que también lo vamos a ajustar aquí, sí lo va a tener. ¿Ya? Esa es la diferencia también, que ya lo hemos conversado hace tiempo, de modelar desde la pestaña arquitectura un muro, o decirle que es un muro estructural, o de modelar un muro desde la pestaña estructural, que siempre va a ser un muro estructural, a no ser que nosotros le digamos que sea un muro arquitectónico. Ya, entonces, uno viene inmediatamente como estructural y el otro hay que asignarle, digamos, el valor. Voy a exportar. IFC, exportar, sí. Voy a recargar esto. Y vamos a evaluar lo que es descarga. Ya, miren, me está señalando el tabique como carga. Load bearing false. ¿Ya? En el fondo aquí está asignando, ¿qué está haciendo esta prueba? Es si tiene asignado algún valor. ¿Ya? Si no tiene asignado ningún valor, lo debería colocar en rojo. ¿Ya? O en este caso,
no añadir, pero me está añadiendo ese porque tiene false. Es un poco extraña esa prueba. ¿Ya? El punto de si es exterior, ¿ya? Ese de elementos exteriores, evalúa si son elementos que tienen definido el parámetro exterior o interior. ¿Ya? Entonces voy a irme a Revit y por ejemplo este que está aquí, que es una partición, le voy a decir que es interior. ¿Ya? Y este es exterior, función exterior. Y en este otros tipos de elementos no tiene esa posibilidad de función interior. El suelo le voy a decir que sea exterior. Ya, este va a ser, bueno, como está por tipo me cambió todos, pero podría colocarlo, digamos, como un tipo distinto y darle que sí que es interior, por ejemplo, esos suelos. Eso me debería dar la posibilidad de definir mejor la función. Voy a exportar, actualizar, evaluarlo. Y sí, esos tienen cargada la información. Ahora, ¿qué información tienen? Este dice que es externo, falso. Ya, es externo, falso. Entonces, estas reglas son un poco extrañas porque deberían, para mí le falta una regla. Voy a eh, duplicarlo. Ya, y este también. Y este en vez de que diga que está definido, en realidad eso es lo que debería decir. Voy a borrar esos dos que dice, y en vez de que diga está definido, debería decir si es verdadero. Si es verdadero, pinta los verdes. Veamos qué pasa. Y ahí sí evalúa bien, para mi criterio. ¿Ya? ¿Son externos? ¿Son exteriores? Sí, pues ahí están. Esos son los que son exteriores y estos son los que son interiores. ¿Ya? Si yo selecciono esto, dice is external false. ¿Ya? Y los elementos de carga también debería decir si es verdadero. A ver. Ahí sí, ese no es de carga, y ahí está, sí. Ahí es mucho más gráfico, mucho más coherente. ¿Ya? Ahora vamos a ver la resistencia al fuego. Este también es importante contrastarlo con el estándar, porque el valor específico de resistencia al fuego no está mostrado, digamos, en el manual de entrega de información. Simplemente dice que tenemos que asignar esa propiedad, ¿ya? Que es el fire rating. Este parámetro está ubicado en, en las propiedades de tipo comúnmente. En este caso no lo tienen asignado los suelos, ¿ya? Entonces,
Vamos a usarlo en los muros. ¿Ya? Aquí aparece como clasificación para incendios. ¿Ya? Si ustedes quieren crear también el parámetro Fire Rating y asignárselo a todas las categorías de elementos que le corresponden, lo pueden hacer. Y yo diría que ese es el criterio. Crear el parámetro Fire Rating y asignárselo a todos los parámetros que le corresponden, como por ejemplo los suelos, como recién que no tenía ese parámetro clasificación para incendios. Entonces aquí lo importante es guiarse por el estándar, que en este caso en la guía de usuario, en la última página casi, está la resistencia al fuego de las entidades y establece la codificación en función de la UGUC, ya de F15 a F180 o no aplicable o no definido. Ya yo voy a colocar aquí un par nomás para que testeemos informaciones distintas. Y voy a poner a este muro que es de hormigón un F-120 y a este F-15. Ya voy a exportar. Recargar. Smart Views y resistencia al fuego. Ya aparece todo en rojo porque no tiene asignado un valor y estos dos sí lo tienen y si lo vemos, seleccionamos, aparece ahí Fire Rating F15. Ya, y eso también es parte del el preset específico para muros. Ahí está Fire Rating F15. ¿Ya? Entonces, con eso cubrimos, digamos, el manual de entrega de información. Nos vamos a saltar, digamos, la parte de los presets que ya conversamos, que es cómo organizar todas estas cosas en un conjunto, digamos, de parámetros. Y me voy a devolver al que teníamos pendiente de la posición y la orientación. ¿Ya? Para eso voy a mezclar un poco la información y conversar un poco de coordenadas compartidas, que es algo que no hemos visto, pero que sí deberíamos, digamos, entender primero antes de entender esa exportación. Ya hemos hecho un ejercicio, digamos, de integración de modelos y federación de modelos. Entonces, en ninguno de ellos nos preocupamos de cómo estaban referenciados estos modelos. ¿Ya? Y para ello es súper importante conocer los puntos de origen en Revit o de coordenadas en Revit. ¿Ya? Si yo prendo los elementos que están ocultos, voy a poder ver esos dos puntos que están ahí, uno es un triángulo y otro es un círculo, están traslapados los dos. Uno es el punto de reconocimiento y otro es el punto base de proyecto. Ya ambos señalan una posición respecto de un reconocimiento interno, que en este caso sería el del propio del proyecto. A su vez hay un tercer punto que es el origen de Revit. Ninguno de estos dos puntos es el origen de Revit. Es un punto adicional, en este caso para mi versión 2020 no lo puedo activar, pero para la versión 2020.2 y las de ahí en adelante, ya estamos en la versión 2022, ¿no es cierto? En las teclas, digamos, VG, la modificación de visibilidad de gráficos, si me voy a entorno, perdón, en emplazamiento,
voy a poder prender esos puntos del punto base de proyecto y el punto de reconocimiento, y en las versiones más actuales está la posibilidad de prender el origen, ¿ya? Y eso hasta estas versiones, digamos, no se veía. Si yo ahora me salgo de este modo, voy a poder ver esos puntos, ¿ya? El triángulo, que es el punto de reconocimiento, es un punto que nos va a servir a nosotros como punto para georreferenciar, por ejemplo, o, o punto que nos puede entregar, por ejemplo, un topógrafo, ¿ya? Y puede estar en cualquier parte, ¿ya? Y en función de eso, si nosotros lo abrimos, podemos georreferenciar este punto y establecer, digamos, una posición para el modelo. En cambio, este punto, que es el punto de base de proyecto, en este caso cambió, ¿ya? Porque yo moví ese de allá. De reconocimiento. ¿Ya? Entonces ahí está estableciendo una relación de distancia o de separación en función de ese punto. ¿Ya? Yo antes de moverlo, el punto de reconocimiento, voy a abrir ese clic, y si se fijan ahí cambia la posición, cambia el número. Lo voy a colocar ahí, o podría colocarlo, no sé, en la intersección de esos ejes, o en cualquier parte que esté georreferenciada. Ahora lo voy a cerrar, y este se mantiene en 000. ¿Ya? Este es el punto de base de proyecto, y este es el que tienen que acordar las distintas disciplinas dónde va a estar en un comienzo. O sea, si yo ahora lo muevo, se va a desplazar todo el modelo. Y siempre tiene que ser 000. ¿Por qué? Porque este es un punto imaginario, por decirlo así, o referencial para el proyecto, para el archivo, para como tal, ¿ya? Para el modelo. Y lo que nos dice el manual de entrega de información es que ese punto 000, aparte de estar correctamente en esa posición, tiene que ser mostrado, digamos, o señalado con un objeto, ya que sería como algo así. Puede ser cualquier cosa, pero dan ese ejemplo del cubito. Ya, entonces si yo evalúo ahora esto en la posición, nos va a decir que está ok, que está en verde, pero ¿qué es lo que está evaluando? Es si está el X, el Y y el Z en cero. O sea, aquí dice, si son distintos a ceros, píntalo en rojo. Entonces, como están en cero, los pinta en verde. ¿Ya? Y si yo me voy aquí a navegación, a proyecto, al edificio, propiamente tal, ese, en locación, voy a ver que está X, Y y Z en cero. ¿Ya? Y si yo eh, me falta a mí ahora señalar, digamos, ese punto. Yo el día de ayer abrí, o sea, creé una familia, que incluso la voy a editar ahora porque tenía una pequeña falla. A ver, ¿dónde quedó? Coordenadas. Aquí, objeto de origen. Ya, esta era la familia que creé ayer, que era el cubito, y para señalar el origen, había creado unas flechas que eran líneas de modelo pensando que Vincolab me iba a reconocer esas líneas, pero no me las reconoce. Entonces voy a crear unas pequeñas extrusiones. Ah, definir
Ahí sí, el plano. Entonces voy a crear una pequeña extrusión como para señalar. Esas flechas. Ahora sí, aquí crear una extrusión. Voy a cambiar el plano, ahora sí, frontal posterior. Ahí. Para que tenga el mismo tamaño. Ahí, con ese. Y me falta una. Definir el plano. Nivel de referencia de nuevo. Ya. Ahora voy a seleccionarla. Creo que no voy a poder seleccionarla así. Entonces voy a suprimir todas estas líneas. Después voy a hacer esto. Filtro, líneas de modelo. Y lo voy a borrar. El manual no me pide que clasifique el objeto. Ya, entonces lo voy a dejar así como modelo genérico. Ya, y si quisiera clasificarlo, no sé si clasificarlo como en entorno a lo mejor, o en emplazamiento. Ya, podría clasificarlo como en emplazamiento. Y voy a cargarlo en el modelo. Y voy a definirlo aquí en el punto base de proyecto. Entonces, esto también, dependiendo, bueno, aquí está ajustado al norte. Yo estoy al revés, pero ahí está ajustado al norte de proyecto, no al norte real, al norte de proyecto. Y ahí tengo mi objeto físico. Entonces, ese sería para señalar el origen. Voy a exportar, pero antes de exportar, vamos a revisar bien las opciones de la exportación, que va a ser aquí, porque hemos estado exportando todo este tiempo a partir de coordenadas compartidas, que todavía no lo vemos, que básicamente es cuando ese punto, digamos, se comparte entre varios archivos, que es lo que vamos a hacer después. Pero lo que hay que hacer correctamente para exportar un IFC es exportarlo en función del punto base de proyecto. ¿Ya? Y ese sí siempre tiene que estar en ese 00 establecido entre las disciplinas. Voy a decirle OK, exportar, sí. Lo voy a recargar. Ya, si se fijan aquí va a estar el objeto. Ya, y por supuesto como no cambié la posición, va a estar OK, va a estar en 00. Pero ahora sí tiene un objeto físico que lo señala. Si yo hago ahora la comprobación visual de entidades, también debería tener... Ah, no me la carga, ¿ya? Entonces está bien.
pues no reconoce, digamos, el objeto, y eso está súper bien. Si me devuelvo ahora a Revit, ya vimos todos los puntos del manual de entrega de información. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto de esto de coordenadas compartidas. Ya voy a guardar este archivo y voy a abrir un archivo nuevo. Esto es lo último que vamos a hacer. El objeto origen sí, lo voy a guardar. Voy a abrir un archivo nuevo con la plantilla de arquitectura. Lo voy a guardar. Ya aquí tengo varios. Voy a crear una carpeta nueva. Y este va a ser el proyecto 1. Entonces, habíamos conversado recién que el punto base de proyecto y el punto de reconocimiento se pueden prender y generar, digamos, un acuerdo de dónde tiene que estar el punto de base de proyecto, digamos. El de reconocimiento nos va a servir para emparentar y compartir las coordenadas. Yo voy a hacer un primer ejercicio donde tengo un proyecto ubicado en X posición, ¿ya? Y donde quiero el punto de reconocimiento, ¿ya? Lo voy a generar en ese lugar, lo voy a poner ahí, como diciéndonos, pensando que esto es un edificio existente, pensando que ese punto va a ser nuestro punto de referencia, esa esquina. Ya voy a guardar, ¿ya? Y voy a abrir un archivo nuevo. Voy a cerrar este porque me va a pedir cerrarlo. Este archivo nuevo lo voy a guardar también, va a ser el proyecto 2. ¿Ya? Y aquí voy a vincular el proyecto 1. En este caso me dice de origen a origen o por coordenadas compartidas. Si yo le digo por coordenadas compartidas en este minuto, me va a decir que no comparten uno con el otro las coordenadas y que va a posicionar el archivo centro a centro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si se fijan, se desplazó de donde estaba, se desplazó y lo puso en el centro. Eso estaría mal. ¿Ya? Entonces yo voy a suprimirlo, eliminar el vínculo y voy a vincular nuevamente el proyecto y le voy a decir que simplemente por el minuto es de origen a origen. Ya si yo prendo ahora los puntos, van a estar en esa posición, no está aquí donde corresponde. Este es otro archivo. Entonces, lo que yo voy a hacer es en gestionar, tenemos un apartado de ubicación de proyecto y el punto coordenadas, que es el comando del centro, tenemos la posibilidad de adquirir las coordenadas que tiene ese archivo o de publicar las que tenemos acá a ese mismo archivo. Por ejemplo, nosotros vamos a adquirir coordenadas, seleccionamos el link
y automáticamente se sitúa en el punto que viene que tiene la coordenada de ese archivo. ¿Ya? Adquirimos las coordenadas de ese archivo. ¿Ya? Entonces, si yo ahora, esto que es existente, quisiera, por ejemplo, proyectar una ampliación, esto pensemos que son dos personas distintas. Hay una persona que está trabajando en ese archivo y yo estoy trabajando en este. ¿Ya? Esta es otra manera, digamos, de trabajar colaborativamente con todo georreferenciado. Yo ahora incluso puedo deshacerme, si quiero, puedo descargar el vínculo y generar mi proyecto. Aquí tengo mi proyecto, lo guardo, ¿ya? Y cierro. Voy a abrir mi proyecto 1, que sería como mi base, ¿ya? Y si yo quiero ahora importar ampliación, que sería el proyecto 2, le digo por coordenadas compartidas y me lo va a situar donde yo lo coloqué en el otro archivo. ¿Ya? En función de ese punto, se está guiando por ese punto ahora. ¿Ya? Entonces está bien colocado y si yo ahora, bueno, me lo va a descargar, pero voy a ampliar un poquito aquí. Si yo quiero abrir ese archivo, me va a decir descargar, abrir y descargar. Entonces lo cierro aquí para poder abrirlo acá. Aquí yo podría, o la persona X podría seguir trabajando, ¿no es cierto? Guardamos, lo cerramos porque nos va, para poder cargarlo acá, nos va, ahí está, lo volvemos a cargar, ahí yo le puse volver a cargar, y ahí está actualizado y bien colocado. Entonces se supone que podemos tener ese archivo en un lugar específico y la persona lo puede estar trabajando y nosotros volviendo a cargar y se va a ir actualizando en función del trabajo que va haciendo y va a quedar en el punto correctamente colocado. ¿Ya? Eso es básicamente las coordenadas compartidas. ¿Qué uso les podemos dar a esto? Voy a abrir otro archivo nuevo. Y pensemos que tenemos un proyecto que, no sé, que es modular, que es una tipología de vivienda o, no sé, cualquier cosa. Y ya que es una tipología de vivienda y que se va a repetir, por ejemplo, en el espacio, o que es un módulo y podemos jugar un poco con la distribución, etcétera. Entonces tenemos nuestros puntos, que en este caso yo no los voy a cambiar. ¿Ya? Voy a mantener ese criterio, ahí nomás. No, no, para este caso no, no lo voy a alterar, y este va a ser eh, el módulo o tipología. ¿Ya? Y en otro archivo, donde yo voy a tener mi emplazamiento o mi plano de
general, digamos, de loteo o cualquier cosa, yo voy a insertar, o perdón, vincular ese módulo. No lo voy a hacer por coordenadas compartidas, sino que de origen a origen, ¿no? Está abierto, entonces tengo que cerrarlo, perdón. Ahora sí. Y para lo otro que sirven las coordenadas internas, ¿ya? El programa, ¿no es cierto?, está ordenándose por coordenadas internas. Aquí dice emplazamiento compartido y dice no compartido al momento de seleccionar el vínculo. Entonces, si yo quiero publicarle en vez de adquirir, quiero publicarle las coordenadas que tengo en este archivo que está en blanco, las quiero publicar a ese archivo que está aparte, lo hago y me dice ahora que está usando las coordenadas internas. Si yo pincho nuevamente esto, puedo cambiar eso. Me dice el interno, es como lo que viene por defecto, en este caso, los dos puntos que están en centro están iguales y la posición que tiene actualmente es ese, ya un centro. Yo puedo crear más posiciones, pero antes de eso voy a copiar más de estas tipologías. Voy a decir que está aquí, voy a copiarlo. Como es un vínculo, puedo hacerlo muchas veces. Ya, pensemos que ese es mi conjunto. Y me voy ahora, aquí dice interno, lo voy a cambiar. Y aquí ese interno lo voy a duplicar, le voy a decir posición A. Ya, aceptar, aceptar. Este otro dice no compartido, lo voy a cambiar. Le voy a decir que esta es la posición B. Esta, lo mismo. C. Fíjense que las que voy ocupando me van diciendo que está en uso. Eso quiere decir que yo puedo crearlas de antemano también. Estoy D, decir, E, sí, F, G. Este va a ser la D. E. Ahí automáticamente me va sugiriendo. F. G. ¿Ya? Entonces, con eso yo ya le asigné unas posiciones a todo esto, ya como conjunto. Voy a ocultar las elevaciones para que no nos enreden. ¿Ya? Entonces tengo esto que sería mi conjunto y mis posiciones. Si yo las elimino, ya incluso puedo hasta eliminar el vínculo, lo voy a volver a cargar. Puedo volver a cargar mi módulo, que por supuesto lo puedo haber seguido trabajando o perfeccionando en un archivo aparte. Y si le digo de origen a origen, me va a cargar el proyecto en el origen, ¿ya? Pero si yo le digo coordenadas compartidas, perdón, no me seleccionó en el archivo. Puedo, oh, se me, no, lo perdí. Cuando eliminé el vínculo, perdí todo lo que he hecho. Voy a hacer 3 posiciones nomás para alcanzar a hacerlo. ¿No es cierto? Les había publicado
las coordenadas y había creado las posiciones. Ya, entonces si yo los elimino y los vuelvo a cargar, ahí no eliminar el vínculo, y yo los vuelvo a cargar, el módulo me sugiere las posiciones que tenía yo. Entonces si yo quiero cargar el módulo en la posición B, o si quiero cargar el módulo en la posición A, o si yo quiero cargar el módulo en la posición C. Entonces puedo ir guardando ciertas posiciones, no eliminando el vínculo como lo hice recién yo. Me guarda, digamos, esa historia y puedo ir posicionando. Entonces, si esto es un conjunto de edificios, por ejemplo, yo puedo guardar, cargar el vínculo y guardar la posición que tenía y después cargarlo o descargarlo en la posición correcta que le di, digamos. En este caso es a través de publicar esas coordenadas que yo le di de este archivo, sin modificar esos puntos. Simplemente estaban iguales ahí, yo podría haber tenido el punto de reconocimiento en otro lado, ¿no? Lo que hicimos fue igualarlo, ¿ya? Pero desde este archivo como matriz, que podría ser el plano de emplazamiento, etcétera. ¿Ya? Esos son las coordenadas compartidas y más o menos cómo trabajarlas. ¿Ya? Esto es fundamental para emparejar los modelos y, digamos, tener un criterio para trabajar. Siempre en los planes de ejecución BIM se tiene que establecer el dónde van a ir esos puntos, eh, sobre todo el punto base de proyecto, que es el círculo. Voy a aprender solamente ese punto. El círculo es el punto base de proyecto y es el que se tiene que acordar entre todos dónde va a estar. Si ahora yo muevo esto, ya va a cambiar su posición, pero recuerden que tiene que, según el manual de entrega de información, tiene que ser 000, ya. Entonces para cambiar esa posición y que mantenga el 000, tienen que abrir o sea, quitarle, digamos, ese clip, moverlo. Ahí estoy con el clip. Que si no, a ver, que voy a prender las elevaciones porque quiero ver si se está moviendo con todo o no. Si yo muevo este punto, no pasa nada. Y si yo lo muevo, sí, ahí sí se está moviendo. ¿Se fijan? El centro del modelo está cambiando. Fíjense cómo cambian las elevaciones, se van moviendo. Eso significa que se está moviendo, en realidad se está moviendo todo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando tienen un modelo gigante, se les puede desplazar todo. Entonces ese tiene que ser 000. ¿Ya? Y el punto de reconocimiento es el que pueden georreferenciar. Y aquí sería este. Este también, si yo lo muevo ahora, fíjense cómo se desplaza todo el modelo. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Y si yo le hablo el clic aquí, ahí sí que no se mueve. Y esto yo lo puedo georreferenciar latitud y longitud. ¿Ya? Lo mismo la elevación. ¿Ya? Que si ustedes cambian la elevación georreferenciada, digamos, también tienen que después cambiar, por ejemplo, las anotaciones, que la cota de elevación esté en función de las coordenadas correspondientes. En este caso está en función del punto base del proyecto, entonces está todo en función del C00. Pero si yo le digo en función del punto de reconocimiento, y el punto de reconocimiento tiene una elevación, me va a tomar las elevaciones en función de desde ese punto. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una montaña haciendo un edificio y estoy en la cota 1500 y quiero que las cotas de nivel expresen eso, eh, tengo que ponerla en función de ese punto. Entonces me va a decir, en vez de el 00, va a ser, no sé, por el 1500. Y el muro, si tiene 2 metros de altura, va a ser, la cota de altura del muro va a ser el 1502. ¿Mm? Ahí a veces depende del criterio con que se acuerde la expresión de las unidades el que vamos a mostrar. ¿Ya? No todo es referencial en pro del proyecto, sino que a veces todo es georreferenciado. ¿Ya? Entonces cerramos este tema. Cerramos lo de Vincolab. Resistencia al fuego ya lo evaluamos. Nos queda solamente pendiente los presets. Y voy a buscar, hay una versión de esto que es los tests para el manual de entrega de información 2.0 que, que actualizaron. Este es el que está en la página del Standard Beam, pero es la versión 1.0. Y hay una versión 2.0 que agrega un par de cosas más. Lo voy a buscar porque no lo he logrado encontrar. Y también hay una actualización de esto, que tiene varios puntos más de testeo. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a ver lo de los presets, ya cómo agrupar esto y que estén ordenados los conjuntos de parámetros. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. ¿Alguna consulta? Ayer verificamos la fecha de evaluación, es como en 2 semanas más, después del descanso, hay como 2 semanas más, así que hay un tiempo, pero va a ser principalmente